Descubierto, el escalofriante camino de un migrante maldito hacia lo oculto y SINISTRO. La noche había caído en el pueblo de Carlos, envolviendo todo en una oscuridad penetrante. El viento susurraba como voces lejanas, y cada sombra parecía moverse con intenciones siniestras. Carlos, un joven de 24 años, sentía la desesperación apretar su pecho. Su madre enferma y su pequeña hermanita dependían de él, y esa noche se preparaba para dejar todo atrás. Pero algo inquietante lo envolvía, una sensación de que su viaje sería mucho más que una simple travesía hacia una vida mejor. Mientras esperaba en la plaza, un anciano de aspecto desgastado se le acercó. Sus ojos, hundidos y llenos de tristeza, se fijaron en él. «No vayas por ese camino, muchacho», advirtió con voz temblorosa. «Es un camino maldito, donde las sombras devoran los sueños y los cuerpos». Las palabras del anciano hicieron eco en su mente, pero la presión de la pobreza y la mirada preocupada de su madre lo empujaron a ignorarlas. «Todo será mejor», se repetía, aferrándose a una esperanza oscura. El camino comenzó, y la atmósfera se tornó extraña. Las sombras danzaban entre los arbustos, y susurros lejanos reverberaban, como si estuvieran alertándolo de un peligro inminente. Carlos caminaba, cada paso era un eco de su angustia. Poco a poco se unieron otros migrantes, rostros cansados que compartían su destino, pero en medio de ellos, observaba cómo algunos habían perdido la razón, sus ojos vacíos llenos de una desesperación indescriptible. «¿Qué les ha pasado?», pensó con el corazón acelerado. Conforme la noche avanzaba, el grupo se detuvo en un campamento improvisado. La tensión en el aire era palpable. Un hombre gritó: «No confíen en nadie. Las autoridades son un peligro. No podemos confiarles nuestras vidas». Carlos sintió un frío recorrerle la espalda al recordar la advertencia del anciano. Desconcertado, miró a su alrededor, y la oscuridad parecía cobrar vida, como un monstruo que esperaba el momento perfecto para atacar. Mientras se hacía cada vez más evidente el peligro, un susurro recorrió el grupo: «Algunos han desaparecido en la noche. El camino maldito se los llevó». Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La ansiedad lo abrazaba mientras un intento de falsa seguridad bombardeaba su mente: «Pero yo debo seguir, debo salvar a mi familia». Sin embargo, la sensación de ser observado lo ahogaba. Entonces, entre las sombras, un rostro hizo contacto visual con él. Su vecino, aquel que había empezado a actuar de manera extraña, los miraba con interés, como un depredador acechando a su presa. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ahora, con el miedo aferrándose a su corazón, Carlos comprendió que no solo se enfrentaba a un viaje físico, sino a un horror que acechaba en lo desconocido, y se preguntó si podría rescatar su esencia de las garras de la oscuridad antes de que fuera demasiado tarde. ¿Sería el miedo su fin, o encontraría la fuerza para enfrentar el camino maldito y la sombra que lo acechaba? La noche se hacía cada vez más densa, como si el cielo mismo absorbiera la luz. Carlos, incapaz de sacudir la sensación de peligro, se acercó a unos pocos migrantes alrededor del fuego. Sus murmullos estaban cargados de miedo. Un hombre con barba desaliñada, de voz quebrada, compartió una historia que hizo que el estómago de Carlos se retorciera. Juan desapareció justo antes del amanecer. Nadie escuchó su grito. Un estremecimiento recorrió la línea de la fogata. Los ojos de los migrantes se volvieron grandes, llenos de pánico. «No te alejes del grupo», susurró alguien, «la oscuridad es más hambrienta de lo que pensamos». Carlos sintió su corazón latir con fuerza, como un tambor en medio del silencio. La conversación se desvaneció, su mente se atormentaba con las imágenes de lo que podía sucederle. Sin embargo, una pequeña voz en el interior de su ser lo instaba a seguir. A mantener la esperanza por su madre y su hermana. Se levantó y dejó el círculo de personas,
decidido a encontrar refugio por un instante. El aire frío le golpeó el rostro, y el viento arrastraba consigo un olor a humedad y muerte. Las sombras se parecían a brazos alargados que se estiraban para atraerlo. Cada paso que daba resonaba como un eco triste en un túnel oscuro, mientras se adentraba en la bruma, las voces que había dejado atrás se disiparon. De repente, encontró una figura a su lado, casi invisible entre la negrura. Era su vecino, aquel que lo había observado antes. Carlos, susurró con voz rasposa, ¿puedes sentirlo? La sombra está cerca. Sus ojos, antes apagados, ahora relucían con una locura inquietante. Te lo dije, no estás solo. Siempre estamos, juntos en la oscuridad. Carlos retrocedió un paso, comprendiendo que no podía confiar en él. No estoy aquí para perderme. Debo encontrar mi camino. Pero el vecino sonreía, una risa que resonaba de manera macabra en la noche, quebrando el silencio. El rostro de Carlos se compuso de determinación, y sin más, se dio la vuelta, dispuesto a regresar al fuego. Pero en un giro repentino, notó que las sombras alrededor parecían intensificarse, formando brechas irregulares y ominosas. De pronto, un grito cortante rompió la noche. Era de una mujer, y el eco retumbó en sus oídos. Todos los migrantes se agacharon, y una sensación de inminente peligro se apoderó del campamento. Carlos sintió que su cuerpo se endurecía, los instintos de supervivencia en alerta máxima. Deben irse. Rápido. Las palabras del anciano volvieron a su mente, y la realidad se tornó brutalmente clara. La noche no solo consumía sueños, también devoraba vidas. Sin pensarlo más, corrió hacia el grupo. Una neblina espesa rodeó el lugar. ¿Dónde está la mujer?, gritó, su voz resonando en el aire pero solo recibiendo silencio a cambio. De repente, los rostros de los demás migrantes reflejaban la misma angustia y pánico. Están desapareciendo uno a uno, gritó otro, con lágrimas en los ojos. La confusión y el miedo se hicieron incontrolables. Pero en medio del caos, Carlos encontró un destello de claridad. No solo debía salvar a su familia, sino a todos. Un rugido lejano resonó, como un tambor que llegó de lo más profundo de la oscuridad. Algo se acercaba. Algo que ya había tomado vidas. Necesitamos encontrar un refugio, exclamó. No podemos quedarnos aquí. Mientras se alejaban en desbandada, una sombra se abalanzó sobre ellos, ocupando el lugar donde unos instantes antes hubo esperanza. La oscuridad ya había decidido a quién le tocaría desaparecer esa noche. Entonces, una figura elegante surgió del fondo, riendo suavemente. Carlos se detuvo en seco, con los ojos abiertos de par en par. La figura tenía un rostro conocido. Hola, Carlos, pensaste que podrías escapar. El corazón de Carlos se detuvo. ¿Cómo era posible? ¿Qué horror recién comenzaba? La figura conocida sonreía con cruel satisfacción. Los recuerdos de días felices golpearon a Carlos como una ola, pero se congelaron al instante en el rostro demacrado de su vecino. ¿Por qué tú?, tartamudeó, intentando captar la realidad de que la oscuridad había transformado a su amigo en un espectro. Siempre estuve aquí, Carlos. Observando, aguardando. La noche me pertenece. Y tú también serás parte de ella. Las palabras salían de su boca como veneno, llenando el aire con un tipo de maldad que la fogata no podía ahuyentar. Carlos retrocedió lentamente. Pero el ruido de las patas de un ser arrastrándose en la oscuridad lo hizo detenerse. En aquel instante, los rostros de los migrantes se tornaron pálidos mientras miraban a su alrededor, atrapados entre el deseo de huir y la parálisis del miedo. ¿Qué es eso?, gritó una mujer, su voz desgarrada. Un rasguño resonó profundamente, como un tronco rompiéndose en la selva. La sombra que lo cruzó dejó un rastro de frío que atravesó los huesos de todos. Sus ojos se dirigieron hacia la niebla. Allí, una forma oscura se contorsionaba, como si se alimentara de la oscuridad misma. Sus ojos resplandecían con un brillo lejano y maligno, y el aire alrededor comenzaba a llenarse con un olor nauseabundo. Necesitamos salir de aquí, bramó un hombre, atrayendo la atención sobre su figura temblorosa. Pero la dirección en la que podría correr era incierta. La neblina tomaba forma en cada esquina, como un laberinto fabricado por la noche y el miedo.
Ya es tarde, gritó el vecino riendo, belicosamente. Elige tu destino, Carlos. Aquí ya no hay salvación. De repente, Carlos sintió una conexión con aquellos que se hallaban a su alrededor, un fervor se encendió en su pecho. Eran almas perdidas, exactamente como él. No podemos dejar que esto nos consuma. Debemos luchar. Exclamó, intentando infundir valor en el grupo, aunque él mismo temblaba, pero una risa malévola silbaba a su alrededor, como si la sombra se burla de su desesperación. La figura oscura avanzaba, cada paso sonaba como un batir de alas, un eco de muerte sigilosa. La cabellera de la mujer que había gritado antes se agitaba con el viento, llameante y descontrolada. Carlos miró hacia atrás y vio el terror reflejado en los ojos de sus compañeros. «Corran», ordenó, aunque su voz se perdía en el estruendo del caos. Mientras todos comenzaban a correr, la oscuridad pareció cobrar vida. Carlos se aferró a lo que quedaba de su determinación, pero la desesperanza comenzó a devorar su espíritu. La risa del vecino resonaba en sus oídos, y las sombras parecían abalanzarse sobre él, guiándolo hacia un abismo sin fondo. «¿Dónde estás, Carlos? ¿Por qué huyes de mí?». Se oía una voz suave mezclada entre la risa, una invitación casi seductora. Desesperado, corrió hacia la fogata, buscando la luz como la última esperanza. Pero al llegar, se dio cuenta de que el fuego estaba apagándose, la llamita moría lentamente en medio de aquel horror. «No. No puede ser», gritó. El grupo estaba dispersado, cada uno tratando de encontrar su propio camino, dejando atrás fragmentos de su humanidad, y lo que era peor, un silencio helado comenzó a envolverlos. Los gritos habían cesado, las sombras se alzaban ahora como columnas impasibles alrededor de él. Entonces, ocurrió lo inimaginable, la figura del vecino apareció de nuevo, esta vez en el centro de la partida. «Has llegado hasta aquí, Carlos, pero el verdadero horror recién comienza». Bienvenido a la oscuridad. Carlos abrió los ojos como platos, el horror inundándose en su ser. Las figuras de los migrantes comenzaban a desvanecerse ante él, sus cuerpos se convertían en sombras, y unas risas distantes resonaban cada vez más fuerte. Una lágrima rodó por su mejilla mientras comprendía, ya era demasiado tarde. Justo cuando el abismo estaba a punto de tragarlo, un destello brilló en su mente, una visión de su madre y hermana. Fue el último recordatorio de lo que había perdido. «No puedo dejar que esto ocurra». Con un gema de fuerza renovada, Carlos se lanzó hacia la sombra, buscando romper el ciclo de terror. Pero, al hacerlo, algo oscuro lo atrapó. Quiso gritar, pero el eco de su voz se perdió en la negrura. «Carlos, no lo hagas». Fue lo último que escuchó, y la risa llenó el espacio, ahogando su esperanza. La noche no solo se había tragado a su familia, ahora también a él. Y mientras la oscuridad cerraba sus puertas, una pregunta aterradora quedó flotando en el aire: ¿quién sería el próximo en unirse a la sombra? La risa se tornó un lamento. El ciclo aparentemente interminable de horror aún no había terminado. La negrura se adueñó del mundo de Carlos, pero algo en su interior luchaba por salir a la superficie. Era como si una chispa de vida se aferrara a su alma, rabiosa, resistiendo el toque helado de la sombra. La voz de su madre resonaba en su mente: «Nunca dejes de luchar, hijo». Con esas palabras como única brújula, intentó abrir los ojos, parecían pesados, como si la oscuridad alimentara una fuerza anclada en la tierra. Allí estaba, en un vacío pulsante, donde el eco de risas se mezclaba con lamentos. Las figuras de los migrantes parecían flotar como hojas secas, desvaneciéndose poco a poco en un soplo de viento helado. De repente, su pecho se hundió al ver a la mujer que había gritado. Su expresión era de horror absoluto, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Carlos sintió una punzada en el corazón. «No. No puedo dejar que se la lleve», pensó, a medida que la sombra avanzaba hacia ella, con la intención de consumirla. «Eres demasiado débil», clamó el vecino, ahora un espectro voraz a su lado, burlándose de su impotencia. «¿Qué harás? ¿Salvarla? ¿Salvarte? Aquí nadie puede escapar. La oscuridad te pertenece». Carlos apretó los dientes. «No, no es cierto». «Hay un camino», murmuró,
sintiendo por primera vez la ira fluir a través de él. Esa chispa de vida empezó a arder en su interior. Con un grito visceral, se lanzó hacia la figura que amenazaba a la mujer. Mientras el terror le invadía, un resplandor siguió a su movimiento, iluminando brevemente la penumbra circundante. Era una luz tenue, pero real. Como un destello del sol a través de un denso manto de nubes. «Suéltala», bramó, extendiendo su mano. La sombra se retorció ante su grito, encogiéndose como una criatura herida. Carlos sintió que los recuerdos de su familia fluían a su alrededor, empoderándolo, recordándole su humanidad. Los rostros de su madre y hermana vibraban en la luz que invadía su ser. La oscuridad titubeó. «Sigue, Carlos. No te detengas». Resonó la voz de la mujer, ahora llena de determinación. El aire se tornó denso, los ecos de miedo transformándose en fuerza. Carlos rió, un sonido lleno de coraje, y, a medida que la figura espectral se aproximaba, un destello de verdad se apoderó de él. «Tú no eres mi dueño. Yo soy quien elige mi camino». Con cada palabra, la luz se intensificaba, desafiando la oscuridad. La sombra rugió, sus ojos destellaron con un odio que cortaba como el acero. «Te haré pagar por esto, Carlos. La oscuridad siempre tiene un precio». La figura retrocedió, asustada por la luz que ahora emanaba del joven, pero no sin dejar un último regalo. El rostro de su madre se desvanecía en la bruma, llevándose consigo un carcaj de lágrimas. Carlos no podía dejar que se fuera así. «No, no te vayas», gritó, y ante esa súplica, la sombra rió burlona, como un eco distante. Mientras la oscuridad se cerraba nuevamente a su alrededor, la luz pareció ser un manantial de recuerdos y emociones entrelazadas. «Sigue luchando, Carlos. La esperanza nunca muere», resonó una vez más una voz familiar. «Debo rescatar a todos», se repitió Carlos, y en ese instante, supo que su lucha no había hecho más que comenzar. Con cada fibra de su ser, se preparó para enfrentarse a la sombra que le había arrebatado así solo a su familia, sino también a su humanidad. De repente, el terreno se tambaleó, como si el mundo estuviera a punto de caerse. La risa escalofriante del vecino resonó una vez más, clamando su victoria. «¿Creíste que podrías contra mí? No lo conseguirás». Espera. Carlos se detuvo. Una serie de figuras surgieron de la niebla detrás de la sombra, rostros conocidos entrelazados en el horror. No, las almas de aquellos perdidos estaban ahí, entrelazadas con la oscuridad. ¿Sería posible que su amiga y los demás pudieran salvarse? Con un último esfuerzo, Carlos tomó una decisión. Era ahora o nunca. Con el corazón latiendo como el de un guerrero, se lanzó hacia el abismo de figuras sombrías, listo para reclamar no solo su vida, sino cada vida que había sido devorada por la noche. ¿Logrará escapar Carlos de las sombras del pasado? ¿O se convertirá en parte de la oscuridad para siempre? Carlos sintió la oscuridad rodeándolo, como un océano de sombras que buscaba tragarlo. Cada paso hacia adelante era un grito sordo en su mente, mientras las figuras de los perdidos giraban a su alrededor, rostros familiares destilando desesperación y terror. Eran almas atrapadas, encadenadas a un destino que ni siquiera entendían. «Carlos», una voz penetró el caos, una súplica. Era su amiga Ana, con los ojos desorbitados, llenos de una tristeza tan profunda que atravesaba la penumbra. «Ayúdanos. No dejarás que nos quede esto, ¿verdad? No puedo dejar que esto termine así», gritó él, desesperado. En esa nube de horror, Carlos comenzó a recordar momentos de risa, de alegría, de aquellos días soleados antes de que la oscuridad viniera a reclamarlos. Esa memoria lo fortaleció, cada instante de luz se encendió en su pecho, alimentando la chispa que había despertado dentro de él. «Carlos, la sombra se alimenta de nuestros miedos», murmuraron las almas mientras la negrura crecía y crecía, como un monstruo insaciable. En ese momento, el corazón de Carlos se aceleró, y una verdad aterradora floreció: no solo debían luchar contra la sombra, sino contra sus propios temores. «Recuerdos», pensó, desesperado. «Tengo que recordar para poder salvarlos». Con cada figura que se acercaba, trató de evocar los momentos donde había reído, donde la felicidad había ganado.
Imágenes de su infancia, de sueños, de su madre cocinando en la casa, invadieron su mente. Cierra los ojos, todos. Recuerden. Ordenó. Sintió que un vórtice de luz comenzaba a circular a su alrededor, generando un aura resplandeciente que disipaba gradualmente la oscuridad. Las almas empezaron a unirse, apretando sus manos, creando un lazo de esperanza entre ellas, pero el eco de la sombra, el antiguo vecino ahora convertido en un ser aterrador, resonó. Eres un iluso, Carlos. ¿No sabes que estos recuerdos solo son una ilusión? Cada vez que piensas que ganaste, la oscuridad se regocija. Uno de los rostros entre las almas perdió su color, tienes que dejarlo ir, Carlos. Te está arrastrando. Era su hermana, y ese instante desgarrador quebró la fortaleza que había construido con tanto esfuerzo. No. Gritó, sintiendo el tirón de la desesperanza. La sombra creció, alimentándose de su duda, como un depredador que encuentra su presa. Lucha. Intentaron las almas. No dejes que se apodere de ti. Cierro los ojos y me enfoco, recordó el calor de la luz en su pecho, y la frase de su madre resonó, nunca dejes de luchar, hijo. Con una determinación renovada, dio un paso adelante, confrontando a la sombra. No me vas a ganar, la luz que emanaba de su ser se intensificó, palpitante y brillante, llenando el espacio con un amor tan poderoso que comenzó a desmantelar las garras de la oscuridad. Él podía sentir las manos tibias de sus amigos y familiares a su lado, una conexión que le daba fuerza. Cada alma que se unía lo hacía más fuerte. Sigue. No te detengas, Carlos, resonaron sus voces, juntas en un coro de energía que empujó al oscuro espectro hacia atrás. Sin embargo, la luz misma comenzó a tambalearse, ansiosa por la angustia insidiosa que soltaba la sombra. No hay salida. Rugió, pero cada grito enardeció a Carlos. No eres nada, no somos nada sin nuestra humanidad. Mientras avanzaba, las lágrimas brotaron de sus ojos. No voy a renunciar a ellos. Ni a mí mismo, y al pronunciar esas palabras, la oscuridad pareció fragmentarse, y Carlos entendió por primera vez que el poder de su luz no solo radicaba en salvar a los demás, sino también en aceptar y enfrentar el dolor que siempre había llevado consigo. El terreno bajo sus pies empezó a vibrar violentamente, y entonces, de manera inesperada, Carlos se quedó paralizado. Una figura emergió del abismo, más familiar que cualquier otra, proyectada desde la oscuridad, su madre. Hijo, necesitas liberarte, dijo con voz envolvente, pero la sombra también se acercó, tensando el aire con una amenaza silente. Carlos respiró hondo. Sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. La pregunta flotaba en su mente, ¿podría atravesar esta conexión desgarradora sin perderse en la oscuridad de su pasado? ¿Estará Carlos listo para enfrentarse al conflicto entre el amor y el terror que lo consume? ¿O caerá en el abismo, como tantos otros? La vibración del suelo se intensificó, haciendo que Carlos se aferrara a la luz que crecía a su alrededor. La figura de su madre, pálida y etérea, se movía entre sombras bailarinas, y su voz resonaba en su corazón como un tambor lejano. Necesitas enfrentar lo que te detiene. No puedes quedarte aquí. Un estremecimiento helado recorrió la espalda de Carlos. La sombra, que parecía cobrar fuerza, lo miraba con ojos vacíos y desprovistos de emoción. Tu madre no puede salvarte, Carlos. Solo hay dolor en los recuerdos. ¿Acaso no puedes sentirlo? La negrura pululó a su alrededor, tentándole a rendirse, pero el recuerdo de su madre, de su risa y su abrazo cálido, le otorgó nuevo vigor. Te elijo a ti, madre. Te elijo a ti, a mi familia, a mi vida, gritó, mientras un rayo de luz estalló de su pecho, empujando a la sombra un paso atrás. La figura de su madre sonrió, pero su rostro también se tornó serio. Recuerda lo que ocultas, lo que no quieres enfrentar. Una serie de imágenes se apresuró ante los ojos de Carlos. El día que murió, la culpa lo consumió, el día que dejó su hogar buscando una vida mejor. Cada paso se había cubierto de recuerdos que lo atormentaban. Detente, gritó la sombra, tensándose, como si la luz la quemara. No puedes esquivar lo inevitable, cacique de ilusiones. Enfréntate a la verdad. Carlos sintió el aire volverse denso. Una sensación de desesperanza lo envolvió.
¿Qué verdad? ¿Qué puedes mostrarme que no haya vivido ya? Su voz temblaba, pero se aferró a cada palabra, tratando de mantener su luz encendida. La sombra hizo un movimiento brusco, y el suelo se abrió a sus pies, revelando un abismo de gritos y lamentos. Carlos sintió un impulso de caer, de dejar que la oscuridad lo tragara, pero recordando las manos de sus amigos, la llama de su valentía se avivó. Al mirar hacia adelante, vio cómo la luz de su ser atravesaba la penumbra. No puedo dejarme consumir, no ahora, murmuró. La imagen de su madre se acercó, su rostro distorsionado por el dolor y la preocupación. Carlos, tienes que liberar tu pasado, enfrentar la culpa. Solo así podrás avanzar. No tengo poder sobre el futuro, pero tú sí. De repente, una voz desgarradora brotó de la oscuridad, una mezcla de su hermana y su misma culpa. Carlos, no puedes seguir huyendo. Enfréntalo. Estamos contigo. Las voces de los perdidos comenzaron a fusionarse en una cacofonía de gritos de advertencia, añoranza y reproche. Silencio, rugió la sombra, su forma distorsionándose en una espiral de locura. Tu pasado no te dejará ir. Siempre estarás atrapado aquí, pero la luz de Carlos se elevó, abrumadora y purificadora. No quiero que me arrastres más, gritó, su voz resonando con fuerza en el vacío. El pasado no define mi futuro. Soy más que esto. Con cada palabra, el abismo titiló y dio un respingo. En su interior, la lucha creció, y Carlos sintió que los recuerdos podían transformarse en esperanza. Comenzó a recordar el amor, a visualizarse riendo con sus amigos, soñando con nuevos destinos. Con cada imagen, la luz se intensificaba. Conéctense conmigo. Clamó a las almas perdidas. Juntos. La luz trazó un camino hacia la oscuridad, retando al abismo. Pero cuando parecía que la luz triunfaría, un pulso de ira brotó de la sombra, feral y despiadada. No te atrevas a. De repente, su madre se disolvió en un viento tempestuoso, y la sombra lanzó un grito desgarrador que resonó por todo el espacio. Carlos vio que la oscuridad se fragmentaba pero también se reformaba, formando una figura más terrible, una versión retorcida de sí mismo, alimentada por cada miedo, cada duda. ¿Es esto lo que eres? Desafió la sombra, sus ojos brillando con malicia. El verdadero terror eres tú. La audacia lo abandonó en un instante. El abismo parecía llamarlo, y en su miedo, sintió que la luz comenzaba a apagarse. Pero en el profundo silencio de su instinto, surgió una pregunta: ¿podría realmente confrontar su propia oscuridad, antes de que fuera demasiado tarde? La sombra retorcida de Carlos se fue acercando, sus rasgos distorsionándose en una mueca que destilaba odio y desesperación. Todo lo que has intentado olvidar se encuentra aquí, en mí, dijo, su voz un eco oscuro que reverberaba en las paredes del abismo. Carlos sintió que la luz en su pecho titilaba, luchando contra el peso del miedo que lo envolvía como una niebla helada. No quiero ser esto, murmuró, y en ese instante, la figura oscura rió, una risa cruel que helaba la sangre. ¿Pero qué eres, si no tu pasado? Cada error, cada lágrima, cada traición, todo te define. No sientes su peso. El horror lo empujó hacia atrás, y el suelo tembló bajo sus pies, como si la realidad misma estuviera desgarrándose. La voz de su madre resonó en su mente, un susurro urgente: recuerda, Carlos, los recuerdos pueden ser liberadores si decides soltar el dolor. Pero, ¿cómo liberarse de eso que llevaba dentro? ¿Cómo podía usar su oscuridad en vez de dejarse consumir por ella? No tengo miedo de ti, gritó, encontrando una chispa de determinación. En ese momento, la figura de su sombra pareció titubear, vacilando ante su desafío. Eres solo un eco de mis temores. No eres real. La risa resonó nuevamente, pero esta vez con menos fuerza. Carlos cerró los ojos y se concentró, recordando imágenes de luz, risas en la playa, abrazos de sus amigos, los días soleados llenos de optimismo. Enfocándose en estos destellos, dejó que su luz la inundara. La luz se expandió, llenando el abismo, y con cada latido de su corazón, cada recuerdo hermoso, la negra negrura retrocedía. «Esto es lo que soy», exclamó. «Soy mi familia, mis sueños, aquellos que luchan por un futuro». Abrió los ojos y vio que la sombra luchaba, sus contornos distorsionándose y temblando.
La voz oscura intentó retener el control, lanzando sombras hacia él, sombras de arrepentimiento, de dolor, de culpa. Carlos sintió como cada una chocaba contra su luz como si fueran flechas punzantes, intentando desgastarlo. Pero él no podía rendirse. Mientras las sombras giraban a su alrededor, un nuevo eco surgió, el de su hermana, llamándolo desde las profundidades de la oscuridad. Carlos, juntos somos más fuertes. ¿Recuerda por qué luchamos? Resonó, y su voz se unió a la luz que emanaba de él. Sí. No estoy solo, gritó, sintiendo que una oleada de energía le recorría el cuerpo. Cada sombra que tocaba su luz se convertía en una chispa brillante, cada grito de dolor se transformaba en una nota de esperanza, pero la figura retorcida no se rendía. ¿Crees que puedes surcar esta oscuridad? Yo soy parte de ti. Rugió, luchando con furia. El suelo comenzó a temblar de nuevo, y el eco de recuerdos de traiciones volvía a golpear su mente. En un último esfuerzo, Carlos apretó los ojos, conectando cada pedazo de su alma, y comenzó a repetir: elijo la luz. Elijo la esperanza. Elijo mi familia. Entonces, la oscuridad se retorció, soltando un grito desgarrador que retumbó en el abismo, pero a cada palabra de Carlos, perdía su forma. Cada grito de la sombra se tornaba más leve, y él podía sentir cómo la presión en su pecho comenzaba a disiparse, pero de repente, un estallido de viento helado lo rodeó, y el abismo tembló con una fuerza inusitada. La oscuridad, recuperando fuerza, empezó a desarrollarse en una tormenta voraz que lo arrastraba de vuelta al abismo. No puedes escapar de lo que eres. Carlos sintió su corazón tambalear, pero en lo más profundo de su ser, una nueva pregunta surgió: ¿sería capaz de redefinir su ser en medio de la tempestad que lo acaparaba? La oscuridad se cerraba a su alrededor, y el peso del pasado amenazaba con aplastarlo. Carlos tenía que encontrar la respuesta antes de ser tragado por la sombra que había creado. La lucha apenas comenzaba. La tormenta de sombras arremetía, como un torrente de pesadillas gritando por la libertad de ser lo que eran, sombras del pasado. Carlos luchaba con todas sus fuerzas, la luz de su alma luchando contra el embate helado que parecía evocar todos sus fracasos, todas sus decisiones equivocadas. Esto no me define, bramó. Pero el rugido de la tormenta lo envolvió, y la negrura iba consumiendo su voz. Con cada giro de la tormenta, Carlos vio fragmentos de su vida, la traición de su mejor amigo, el grito lastimero de su hermana cuando le dijo adiós. Las imágenes se superponían, susurros ecos que creaban una sinfonía de dolor. Recuerda el futuro, Carlos. Recuerda por qué luchamos por un hogar, resonaba la voz de su madre, como un faro en medio de la negrura. Al abrir los ojos, el abismo parecía aún más vasto, como un pozo sin fondo. Sintió los ecos de aquellos que amaba presionando su corazón. ¿Era posible que la oscuridad pudiera ser transformada, que pudiera convertirse en algo diferente? Soy más que mi dolor, gritó. Las paredes retumbaron con su declaración, como si cada palabra fueran golpes de un martillo de guerra. La tormenta retrocedió un paso, pero no sin dejar una marca. Carlos cayó al suelo, sintiendo el frío del material que lo rodeaba, las sombras tratando de arrastrarlo más hondo, pero no estaba solo. Carlos, la voz de su hermana penetró la espuma oscura. Era una invitación, un anhelo de unión. Algo en ese sonido lo fortaleció. Se levantó, con el mundo girando a su alrededor. Estamos juntos en esto, gritó. La figura oscura se atormentaba. ¿Vas a seguir engañándote? No hay luz sin oscuridad, y tú eres lo último. Quizás, sí, respondió Carlos, pero también hay amor. También hay fuerza. Con cada palabra, una chispa brilló. Cada recuerdo de amor y esperanza creó una brecha a través de las sombras. Una conexión que iba más allá del miedo. El abismo tembló nuevamente, pero esta vez no solo por el viento. Algo comenzó a girar alrededor de Carlos, luces, recuerdos, amigos y familia volviendo a él como un torbellino vibrante. Con cada imagen, las sombras retrocedían, dejándose llevar por las ráfagas de luz. Ya no estoy solo. Carlos exclamó con renovada energía. La tormenta ahora lucía más tenue. La figura oscura se encogió, sus ojos se llenaron de furia. No has vencido. Siempre estaré aquí, gritó,
mientras se desvanecía en centellas de oscuridad, pero de repente, un destello de algo oscuro emergió de las profundidades, algo que Carlos no había esperado. Te prometí que no podrías escapar. Era otra voz, uno más familiar, uno que había olvidado experimentar, un rostro conocido asomó entre la niebla, pero el terror se apoderó de él al reconocerlo. Era su padre, el hombre al que había perdido. Todo este tiempo, ¿dónde has estado?, murmuró Carlos, con un hilo de esperanza en su corazón. Siempre detrás de ti, siempre presente. La llegada del rostro causó que la luz de Carlos parpadease y se derrumbara, dando paso a un abismo que le resultaba aún más aterrador. ¿Eres tú la verdadera sombra de mi vida?, preguntó, sintiendo que su mundo se precipitaba. La figura adoptó un semblante sombrío, como si las respuestas a todas sus preguntas estuvieran a punto de revelarse. Carlos comprendía que la lucha no había hecho más que comenzar. ¿Estaba preparado para encarar lo que realmente significaba su pasado? Estaba listo para descubrir esa verdad oculta que lo azotaba, incluso en sus sueños más oscuros. Cuando la oscuridad se envolvió nuevamente a su alrededor, comprendió que la verdadera batalla era contra lo que llevaban dentro. Y lo peor estaba a punto de llegar. La oscuridad se apoderó del espacio, como si el aire mismo estuviera envenenado. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al ver la figura de su padre más clara, pero igualmente sombría. Los ojos de su padre reflejaban un vacío, un abismo más profundo que el que lo rodeaba. El aire se volvió pesado, y el corazón de Carlos latía con fuerza, como un tambor marcando el compás de su desesperación. ¿Por qué? Carlos apenas pudo articular la palabra. La mezcla de amor y desprecio se agolpaba en su pecho. ¿Por qué volviste si estuviste ausente tanto tiempo? La imagen de su padre dudaba, entre el rostro amado y el que apenas reconocía. A cada instante, la figura oscilaba entre lo familiar y lo horrible. Regresé para mostrarte la verdad, dijo, su voz resonaba como un eco en un túnel sin fin. La verdad que has estado buscando, que persigue cada paso que das. No puedes escapar de lo que eres, Carlos. Eres como yo, una sombra en un mundo de sombras. Carlos sintió que su mente se oscurecía. La tormenta rugía, recogiendo fuerza de la angustia que lo envolvía. Se preguntó si, al enfrentar a su padre, también se enfrentaba a sí mismo. No te creo, gritó, aunque las palabras se desvanecieron en el viento. No puedo ser como tú. Estoy aquí para luchar, para encontrar la luz, no para dejarme consumir por la negrura. ¿Luz? La luz es una trampa, una ilusión de la que te has fortalecido, respondió su padre, y la sombra en su rostro se intensificó, brillando con un terror palpable. Todo ha sido una farsa, el amor que sentías, la esperanza que cultivabas. Esa luz no puede salvarte. Está destinada a apagarse, solo es cuestión de tiempo. Carlos sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No puedes decir eso. Un temblor recorrió sus manos. La imagen de su madre apareció en su mente, recordándole las palabras de aliento que siempre le había dado. Los que amamos nunca nos abandonan, murmuró, casi para convencerse a sí mismo, pero el rostro de su padre se reafirmó, como una tormenta de emociones que nunca había logrado procesar. La maldición de los que cruzan fronteras es llevar consigo una verdad oculta. Los que huyen del pasado siempre transportan su carga. A veces, el pasado se convierte en el mayor de los refugios, en el peor de los enemigos. Las sombras se agitaron a su alrededor, empezando a danzar y reír, burlándose de su angustia. Carlos se sintió abrumado, su fuerza comenzaba a flaquear. Era un ciclo aterrador, como si cada intento de resistencia lo sumergiera más profundo en un oscuro vacío. Despierta, Carlos, el verdadero horror está esperando, resonó la voz de su padre mientras una bruma negra se deslizaba hacia él. Era como si la tormenta misma quisiera tragarlo, succionarlo de realidad. Carlos cerró los ojos, intentando recordar quién era, lo que anhelaba fuera de este abismo. Pero cada intento se desvanecía ante la realidad aplastante. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, resonando como un ladrido furioso. Carlos. Era su hermana, su voz un grito en la distancia cercana, como una sirena llamando a los pobres perdidos. No. No te acerques.
Carlos pensó que era un llamado a la salvación, pero también un aviso de peligro. Sabía que ella venía, arriesgándolo todo por él. Pero, ¿qué más podía suceder? La oscuridad se aferraba a su órbita, como una cuerda que lo mantenía atado al miedo. No la dejes caer en la oscuridad, murmuró su padre. Y Carlos entendió que el verdadero temor no era enfrentar a la sombra de su padre, sino permitir que alguien más, a quien amaba, se hundiera en ese abismo. El viento huyó, el ecosistema alrededor suyo se tornó inestable. Este es el momento, Carlos, susurró una oscuridad seductora. Enfrenta tu pasado, o dejarás que arrastre al siguiente perdido. Con una resolución renovada, Carlos decidió que podía hacer un último intento por salvarlo todo, porque el desespero podía ser una fuente de luz si elegía aprovecharlo. La oscuridad lo rodeaba, pero ahora sentía un destello de su propia fuerza, mientras la sombra avanzaba. Carlos sintió que algo profundo despertaba dentro de él. Pero, ¿sería suficiente para resistir? ¿Podría realmente enfrentar la verdad y salvar a su hermana de las garras de la sombra? El abismo giró alrededor, como un agujero negro esperando a devorarlo todo. La decisión estaba por llegar, y el verdadero apego estaba a punto de ser sometido a una prueba. Se ajustó, dejando que la tormenta lo abrazara, pero sin permitir que lo dominara. Pero con cada latido, cada susurro de miedo, una pregunta se expandía en su mente: ¿qué pasaría si el precio de la luz fuera más alto de lo que había imaginado? Los ecos de la tormenta comenzaron a intensificarse y con eso, como un último grito, se dio cuenta de que pronto tendría que elegir entre la luz y la sombra, entre salvar a su hermana o enfrentar su propia condena. ¿Estaría listo para el sacrificio? El viento huyó, llevando sus pensamientos a la tormenta más oscura. Carlos sintió que su corazón latía con la fuerza de un tambor mientras la tormenta de sombras lo rodeaba. Sabía que el momento había llegado, que la batalla final no solo sería contra la oscuridad que lo acechaba, sino también contra sus propios demonios. La figura de su padre se alzaba como un faro oscuro, era un recordatorio de lo que él mismo podría llegar a ser si se rendía, si dejaba que el miedo lo consumiera. Eres fuerte, Carlos. El eco de su hermana le llegó como un susurro. Teniendo esa voz en su mente, se centró. No puedes permitir que te arrastre. Debes luchar por aquellos que amas, por tu familia, por ti mismo. Las sombras danzaban a su alrededor, cada una dispuesta a atrapar su luz. Desde el fondo, la figura de su padre lo observaba, una mezcla de decepción y desesperación. No podrás cambiar lo que eres. ¿Por qué seguir luchando? Carlos sintió la angustia de esa declaración. Pero justo en ese instante, recordó las risas, los momentos felices y, sobre todo, el amor que había recibido. Porque el amor es más fuerte, porque soy más que mis miedos. Sin pensarlo, se lanzó hacia la sombra que lo enfrentaba. Su grito resonó con fuerza: elijo el amor. Elijo la luz. En ese mismo momento, un brillo comenzó a emanar de su interior, creciendo con cada palabra. Recuerdos de su madre, su hermana, de su comunidad vinieron a él, iluminando cada rincón de la oscuridad. El aliento de la tormenta parecía perder fuerza, tambaleándose ante el ardor de la luz que crecía a su alrededor. La oscuridad rugía, desesperada, mientras su forma se retorcía. «Esto no puede ser posible», gritó la voz de su padre, pero mientras las sombras enfrentaban la luz, comenzaron a fragmentarse, desvaneciéndose como un espejismo. Carlos sentía que todo estaba cambiando. No era solo él quien luchaba, era un frente unido, un coro de voces ecoando en su mente. Todos los que había amado, todos los que había perdido, ahora estaban a su lado. «Nunca estará solo», gritó su hermana, llenando su pecho con renovada fuerza. La sombra dio un último rugido, pero el brillo de Carlos la empujó hacia atrás. «Te venceré», proclamó firme, viendo cómo finalmente se desmoronaba, llevándose consigo los ecos de su dolor. «No soy tu presa». Con un estallido final, la sombra fue absorbida por la luz, como un abismo consumido por el amanecer. Un silencio profundo se instaló, y la atmósfera que una vez estuvo cargada de miedo se transformó en una calidez reconfortante. Había enfrentado sus miedos, pero más importante aún, había elegido vivir. Carlos se encontró sentado en el suelo, las sombras ya no lo rodeaban. El viento apenas susurraba, como una melodía suave de esperanza.
Miró a su alrededor y vio a su hermana, con una sonrisa que iluminaba su rostro. ¿Lo hiciste? Preguntarían sus ojos. Lo hicimos, respondió él, sin dudar. Un sentido de paz llenó su corazón. Habría cicatrices, sí, pero también había luces en los recuerdos que jamás lo dejarían. Además, sabía que todos aquellos que había salvado vivirían en él, en sus acciones de amor y valentía. Con una última mirada a la oscuridad, Carlos se levantó. Era un nuevo comienzo. La lucha no había sido en vano, y la luz que ahora llevaba era un pacto avisado, nunca más se dejaría consumir por el miedo, ni por la sombra de su pasado. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, Carlos supo que había encontrado su lugar en el mundo. Y mientras caminaba hacia adelante, el murmuro de la comunidad lo esperaba. Era el camino de la vida, y al cruzarlo, llevaba consigo una chispa de luz en la oscuridad. No todo está perdido. La lucha continúa, pensó con una sonrisa, al mismo tiempo que se encaminaba hacia lo incierto, listo para escribir su propia historia. Así, Carlos no solo regresó a su vida, la abrazó, fuerte y resiliente, en un viaje que transformarían sus sueños en realidad. La sombra había perdido, pero su luz había encontrado el camino. ¿Y tú, qué esperas para abrazar tu propia luz? Suscríbete inmediatamente al canal para no perdértelas. Próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.